versión 6 es muy parecido, es la misma cosa. Pero la diferencia es que IP versión 6 tiene 3 maneras distintas de asignar direcciones por DHCP. ¿Ok? Entonces, por eso es que es un poquito más largo, pero en esencia es lo mismo. Una computadora que sirve en IP versión 6 quiere que le asignen una dirección de forma automática. Entonces él solicita a un servidor que le envíen una dirección y se la dan. Ahora él la confirma, sí, me gusta esa dirección, etcétera. ¿Okay? Es casi la misma historia. Un poquito más largo, pero vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, como sabemos, las IP versión 6 viene como a mejorar, viene a mejorar el rendimiento de IP versión 4. Entonces, en la asignación de direcciones automáticamente en DHCP también tiene cierta mejora, ¿ok? Es más rápido, es más eficiente. Bueno, vamos a ver cómo se asignan las direcciones de forma manual. Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona uno de los métodos que utiliza IP versión 6 para asignarle direcciones a las computadoras. Se llama Slack. Vamos a ver cuál es otro de los métodos, que es el DHCP versión 6. Ojo que aquí lo que difiere es la versión DHCP versión 6. DHCP versión 6 se divide en dos, con estado y sin estado. Entonces ahí están los 3 métodos de cómo configurar, el DHCP en una red, IP versión 6. Okay. Primero, vamos a ver cómo se asignan las direcciones GUA, las global y únicas. ¿Ok? En una computadora, nosotros podemos asignarle la dirección IP versión 6 de forma manual. Aquí a esta máquina, nosotros podemos entrar a donde dice Desktop, a donde dice IP Configuration, y aquí podemos ponerle la dirección 2001, 54, 60, 2.2.3. Podemos ponerle la dirección de forma manual. Ok, pero no es tan común. Lo más común es que una computadora, un usuario final, acepte la dirección de forma automática. Ok. Para esto voy a ponerles una red, pero en un ratito. Okay. En las computadoras, en los equipos, también entramos al mismo lugar. En las computadoras, por ejemplo, de Windows 10, entramos al mismo lugar que habíamos entrado cuando estábamos cambiando la dirección del IP versión 4. Ok, entonces entramos, por ejemplo, aquí a la interfase de la red. En este caso, el que yo tengo inalámbrico. Entonces le damos clic derecho y le damos a abrir configuración de la red. Nos vamos a donde dice cambiar opciones del adaptador. Y nos vamos a la interfaz que queremos cambiar, en este caso la inalámbrica, y le ponemos propiedades. Bueno, voy a cambiar la Ethernet porque esa no la estoy usando. Entonces le damos propiedades. Y recuerden que para cambiar la dirección IP versión 4, yo entraba aquí donde dice protocolo internet IP versión 4. Pues más abajito hay uno que dice protocolo internet IP versión 6. Y aquí le podemos poner de forma manual la dirección o que la obtenga de forma automática. ¿Ok? Bueno. Es la misma cosa, nada más que en vez de entrar aquí a la versión 4, entramos a la versión 6. En una computadora Windows, ¿verdad? Con X10. Con X10, con Windows 10. O con Windows 11. Si no me equivoco, con Cherry lo habíamos corroborado que los pasos eran los mismos para Windows 11 en versión 4. Entonces, versión 6 debe ser exactamente igual. Ok. Entonces, así se configura una máquina. Eso es de forma manual. ¿Y cómo corroboramos cuál dirección se le asigna? Con el comando ipconfig. En ipconfig yo puedo ver cuál dirección tiene una computadora, tanto IP versión 4 como IP versión 6. ¿Okay? Bueno, ahora,
cuando yo quiero que se le asigne una dirección de forma dinámica, de forma automática, entonces yo tengo que escoger entre uno de estos tres métodos. Tenemos métodos stateless. Stateless quiere decir sin estado. Y tenemos métodos stateful. ¿Cuál es la diferencia entre stateless y stateful? Estoy hablando de los métodos que existen para configurar, para que se le otorgue una dirección dinámica IP de versión 6 a una máquina. Stateless no guarda registro de cuáles direcciones le ha asignado a la computadora. Recuerden que en IP versión 4, con el comando show IP DHCP, binding, yo puedo ver cuáles direcciones le ha guardado, le ha asignado a las computadoras. Bueno, en IP versión 6, como hay varios métodos, hay dos métodos que son stateless. Ellos no guardan registro, nada de cuáles direcciones ha asignado. Él nada más se encarga de asignar y asignar lo más rápido posible. ¿Ok? Y hay un método que es stateful, o sea, con estado. Ese método sí guarda un registro de todas las direcciones que él va asignando. ¿Ok? Hay dos métodos que utilizan el modo stateless, o sea, que ellos no guardan registro. Uno es el solo con Slack, que es uno de los que vamos a ver, el Slack only. Y el otro es el que combina Slack con servidor DHCP. ¿Ok? Cuando hablamos de un servidor stateful, o sea, con estado, solamente existe DHCP server. Ese no trabaja con Slack. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es esto del Slack y qué es esto del DHCP server. Bueno, hasta ahora lo importante es que sepan que hay tres métodos diferentes para poder configurar DHCP en una red IP versión 6. Algo muy importante, todos los métodos trabajan con estos mensajitos. RA, ¿recuerdan qué eran los RA? Los avisos de router. Y los RS, los solicitud de router. Todos los tres trabajan con lo mismo, con mensajitos RA. ¿Qué es el mensajito RA? Cuando una computadora se conecta, ella necesita un router. Entonces ella hace una solicitud de router, un RS. Y los routers que estén conectados a esa red, a esa LAN o a esa VLAN, le van a responder con un RA. ¿Ok? Un aviso de router. Bueno. También algo importante, como hay tres métodos diferentes, ¿verdad? ¿Cómo hace la computadora para saber cuál de los tres métodos usar? O sea, ¿qué es eso tan enredado? Bueno, no es nada enredado. En el RA que manda la computadora, en el RA que manda el router, le dice a la computadora cuál de los tres métodos va a utilizar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con estos indicadores, banderitas. Entonces, por ejemplo, como les digo, cuando una computadora se conecta, ella hace un RS, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el ejemplo de la pantalla, pueden ver que la computadora se conectó y ella hace un mensajito RS. Dice, necesito un router, necesito a alguien que me dé una dirección IP. Entonces, el router 1 le responde con alguno de esos tres mensajes, no con los tres, con alguno de esos tres. ¿Ok? Los tres son mensajes RA, pero él le va a responder con uno de los tres. ¿Y por qué solo con uno? Porque dependiendo del que envíe, y por ejemplo, si envía el primero, significa que la computadora va a utilizar el método Slack para asignarse dirección. Si envía la segunda opción, significa que la computadora va a usar Slack y servidor DHCP. Y si envía la tercera opción, significa que la computadora va a usar solo servidor DHCP. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo diferencia la computadora cuál es cuál? Por estas banderitas. Si la banderita es un dato, digamos, por ejemplo, en el mismo RA va un dato que corresponde a la banderita A, el flag A. Si el valor del flag A es un 1, el valor del flag O es un 0 y el valor del flag M es un 0, la computadora sabe que tiene que usar método Slack.
significa que entonces los otros van a diferir, ¿verdad? Si más bien la banderita A es un 1, si la banderita O es un 1 y la banderita M es un 0, él sabe que tiene que usar el método Slack y el DHCP. Esa es otra opción, ¿verdad? Y ahora, si la banderita A es un 0, la banderita O también es un 0 y la banderita M es un 1, entonces la computadora sabe que tiene que obtener su dirección totalmente de un servidor de DHCP versión 6. Ok, entonces vean que con las banderitas la computadora va sabiendo o se entera de cuál método debe utilizar. Claramente ven que no coinciden, o sea, no se repiten. Por decirles algo, tiene la combinación 100. El Slack con DHCP es el 110 y el solamente servidor DHCP versión 6 es el 001. Ven, las combinaciones son diferentes. La computadora no puede enredarse. El router le dice qué método va a utilizar. ¿Okay? Esto es importante que lo sepan porque cuando nosotros configuramos DHCP versión 6 en una red, tenemos que escoger uno de esos tres métodos y se los tenemos que decir al router. Entonces, ¿cómo le decimos al router cuál de los métodos va a usar? Con estas banderitas. ¿Ok? Bueno. El primer método que vamos a ver es el Slack. Es muy rápido, muy rápido. Por eso lo podemos ver antes del receso. ¿Ok? El método Slack lo que hace es, que tengo un router que va a como que va a estar enviando mensajitos de RA y que trabaja con IP versión 6. Y el Slack le permite a las computadoras, cuando ellas envían una solicitud, entonces el router le responde con un RA, ¿verdad? Las máquinas envían un RS, el router les responde con un RA. Y si el router le dice que utilice Slack, entonces la computadora sabe que ella tiene que asignarse la dirección solita. Ella tiene que asignarse la dirección por su cuenta. Recuerden que habían dos métodos para asignarse la dirección. Una era utilizando la dirección MAC y el otro era de forma aleatoria. El que utiliza la dirección MAC se llama EWI y el de aleatoria se llama aleatorio. ¿Ok? Entonces, cuando el router le responde a la computadora y le dice use Slack, entonces la computadora sabe que ella tiene que inventarse la dirección. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para utilizar el método Slack? Para utilizar el método Slack, el primer paso, para que lo anoten, para configurar Slack, el primer paso, ¿qué pasó esto? Bueno, pongámoslo acá. El paso 0, como les había dicho, es configurar una dirección IP versión 6 en la interfaz o subinterfase. ¿Okay? Configurar IP versión 6 en la interfase o subinterfase. Ese siempre es el primer paso. De hecho, no viene incluido porque se entiende que ya un router en la configuración básica se le asignó direcciones a las interfaces, ¿verdad? Entonces, por eso es que no lo incluyen. Pero esto es básico. Si mi router no tiene una dirección IP versión 6 en la interfaz, no va a servir el DHCP. Bueno, y el comando que tienen que hacer para poder configurar Slack es este. Ya lo habíamos usado, ¿se acuerdan? IPv6 Unicast Routing. Eso es todo lo que hay que configurar para poder hacer DHCP por IP versión 6. Solamente ese comando. ¿En dónde se ejecuta ese comando? En modo configuración global. IPv6 Unicast Routing.
Ese es el único comando que hay que ejecutar para usar Slack. ¿Por qué? Porque el router ya viene con valores predefinidos. Él viene con la banderita A con un 1, con la banderita O con un 0 y la banderita M con un 0. Entonces, el router viene de una vez predeterminado para trabajar con Slack. Si queremos cambiarlo, hay que hacer los cambios de estas banderitas. Bueno, continuamos. Ok, hasta el momento van entendiendo que IPv6 tiene 3 métodos diferentes y el primero es el más fácil de configurar, el Slack, porque solamente hay que colocar este comando, el IPv6 y Unicast Routing, ok. De hecho, él no es para configurar Slack, este comando lo que hace es habilitar el router para que empiece a mandar mensajes RA con la información de la red, ¿ok? Eso es lo que hace. De hecho, como les dije, todos los routers, bueno, todos los servidores, todos los routers de IPv6 funcionan con RA en cualquiera de los 3 métodos, sea el Slack con DHCP sin estado o el DHCP con estado. O sea, en todos los 3 métodos, este comando es el que hay que ejecutar primero. Pero cuando queremos configurar por Slack, solamente hay que configurarlo a él. Ok, solamente hay que poner ese comando y listo. Ya el router empieza a propagar las direcciones IP por Slack. Siempre recuerden que es importante configurarle la dirección IP a la versión 6 a las interfaces, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando habilitamos este comando de IPv6 Unicast Routing, el router se agrega a este grupo, al FF02 2.2.2. Recuerden que ese grupo es un grupo multicast donde están asignados todos los routers de la red. Entonces, cuando una computadora necesita averiguar cuál es un router, él no lo hace él no envía ese paquete para averiguar si hay un router, no lo envía a todos los miembros de la red, lo envía solo a este grupito, al grupo FF02. Significa que solo le va a llegar a los routers, ¿ok? Y un router envía cada 200 segundos el mensaje de aviso, el RA, el aviso del router, anuncio del router, perdón. Cada 200 segundos él lo manda, se lo pidan o no, ¿ok? Entonces, ¿para qué hace esto? Para que esté actualizada la información de las computadoras. Y si acaso alguna computadora se conecta a la red, le llegue el aviso del router. Claro, ella también puede hacer la solicitud, pero cada 200 segundos el router manda su información por el RA. Y las banderitas que vimos al principio, para cuando está trabajando por Slack, las banderitas quedan. La bandera A tiene que tener un valor de 1 y la bandera O y la bandera M tienen que tener un valor de 0. Estos son los valores por defecto que traen los routers. Entonces siempre están listos para trabajar por Slack. ¿Ok? Más bien tenemos que cambiar estos valores cuando queremos que trabaje con cualquiera de los otros 2 modos. ¿Ok? Los mensajes del RA y el RS funcionan muy parecidos a lo que sería el método de DHCP versión 4. La computadora, cuando se conecta, envía un RS, o sea, envía una solicitud de router. Y el router o los routers que estén en la red, entonces le van a responder, ¿ok? Le van a responder con un RA. Igual, la computadora se va a asignar una dirección de forma automática, en este caso, en el caso de que sea Slack. En el caso de que sean alguno de los otros 2 métodos, vamos a ver que esto después necesita que la computadora se contacte con el servidor, porque necesita un servidor de DHCP versión 6. ¿Okay? Para Slack, ahí muere la configuración. La computadora envía la solicitud de router, el router le envía la información. ¿Qué información? Le envía la información de la red
le envía la información propia, digamos, la dirección de ese router, que sería el default gateway, le envía la información del prefijo, la longitud del prefijo, le envía la información del servidor DNS y la computadora toma toda esa información del RA y se asigna una dirección, como habíamos dicho, con el EWI o de forma aleatoria. Bueno. Y hay un último paso que es cuando no es necesario, pero es recomendado que la computadora, una vez que se asignó una dirección, realiza un método para verificar que de verdad sea única. ¿Cómo? Hace un ping a esa dirección. Si alguien le contesta, entonces ella sabe, ah, no, esa dirección ya alguien la está utilizando. Entonces él se asigna otra. ¿Okay? Como habíamos visto, como habíamos mencionado y habíamos visto anteriormente, cuando una computadora ipv 6 se va a asignar de forma automática una dirección, entonces lo hace de dos formas, por generación aleatoria o por EWI. Por generación aleatoria es cuando la computadora inventa números al azar para formar una dirección IP versión 6. Obviamente, incluyendo la información de la red, ¿verdad? Lo que ella inventa es la parte de la porción de host, digamos, la porción de prefijo. ¿Ok? Eh, Cuando utilizamos el segundo método, que es el EWI 64, el EWI, la computadora utiliza, no inventa los números, utiliza la dirección MAC de la computadora para poder generar una dirección única. ¿Okay? No es tan utilizado este método de EWI porque básicamente en tu dirección va a incluir la dirección MAC, en tu dirección IP versión 6 va a incluir la dirección MAC. Entonces lo vieron como un fallo de seguridad. Igual pues, funciona bien con los dos, pero el favorito de los sistemas operativos actuales, de los nuevos, es el de generación aleatoria. Y por último, cuando una computadora se asigna una dirección, como lo acabo de explicar, ella realiza un proceso que se llama proceso de detección de direcciones. Aquí está. Proceso de detección de direcciones con las iniciales DAT. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este proceso? Verifica que la dirección que él se inventó de verdad es única. ¿Cómo lo hace? Él realiza un mensaje de solicitud de vecino, ¿recuerdan? Como un ping. Él dice, ¿hay alguien que tenga esta dirección? Y si alguien le responde, entonces él dice, no, esta dirección que inventé, increíblemente, porque hay 18 eh, 18.000 millones, no sé cuánto de posibilidades, es que el número es inmoral. 18.000 y resto de posibilidades, entonces que coincidan dos direcciones es muy difícil. Pero bueno, aún así se recomienda utilizar este proceso, ¿verdad? Entonces muchos equipos lo hacen. ¿Okay? Si fuera el caso que de verdad coincidiera, entonces él lo que hace es generarse una dirección nueva. ¿Ok? Y ahora vamos a ver este segundo método. Antes de pasar al segundo método, ¿les quedó claro cómo funciona el Slack? Vamos a hacer una practiquita, pero ¿les quedó claro cómo funciona el Slack? Que es el más sencillo de los métodos. Vamos a hacer una practiquita. Vamos a ir al Sí. proyecto que Profe, estábamos. ¿Sí? parte se entendí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir a la practiquita y voy a crearles IP versión 6. No, esto va a ser red pasa versión 6. La red va a ser la 2001. La P con qué número de hexadecimal se ponía era con el 8, creo. La I sería el 1, 8, 1, 8, 4, 5, 4, 5. Ok. Esa va a ser la red.
prefijo 64. ¿Cuál es el default gateway? El default gateway es la primera dirección utilizable de esa red. Sería la misma, toda la porción, toda la parte de la red queda exactamente igual. Pero al final, después de los dos puntos, le ponemos el 1. ¿Okay? Y obviamente tiene la misma longitud de prefijo 64. La longitud del prefijo es 64. Y los rangos ni siquiera los vamos a poner, son demasiados. ¿Okay? Ni siquiera se suele poner estos datos que estoy poniendo, simplemente se pone la red. Ni la cantidad de hosts, porque son demasiados. ¿Okay? Entonces la red pasa versión 6 tiene esa dirección de red y tiene ese gateway predeterminado y tiene esa longitud de prefijo. ¿Okay? Entonces, vamos a configurar primero el Slack. Para configurar Slack, como les decía hace un momento, el paso 0 y para configurar todos los tipos de DHCP, el paso 0 es... ¿Cuál es el paso 0? El paso 0 es configurar una dirección IP versión 6 en esta interfase. En este caso yo lo configuré a la Giga 01. Entonces yo debo entrar a la interfaz Giga 01 y colocarle una dirección a esa interfaz. ¿Ok? En este caso le voy a colocar la IPv6 address. Le voy a poner la 2001, 8184, 5A. 2.2.1. Le tengo que poner la primera dirección utilizable, o sea, el default gateway al router. Porque recuerden que él es al que van a buscar todas las computadoras para que puedan mandar paquetes a otras redes. Y recuerden ponerle el prefijo 64. Y pongámosle una dirección. Pongámosle una dirección link local. Vamos a ponerle la dirección link local. FE80 2.2.1. Esa que es la más rápida, la más ¿cómo se dice? Estándar. ¿Cómo configuramos una dirección link local en una interfase? IPv6, address, y le ponemos la dirección FE80 2.2.1 y no le ponemos el prefijo, lo que le ponemos es link local. Ay, perdón. Es con un guión. Link local. La ejecutamos. Y ahora, esa interfaz tiene tanto una dirección Global Unicast como una dirección link local. Y recuerden siempre encender la interfaz. No shutdown. Ok, ya esa interfaz tiene asignadas las direcciones IP de versión 6, Global Unicast y link local. Ahora sí, vamos a habilitar que él otorgue direcciones por el método Slack. ¿Cuál es el comando para que él otorgue direcciones por el método Slack? Lo vimos hace un momento. Profe, un toquecito, nada más, no, para poder copiarlo, va muy rápido. Ok, ahí vamos. Hay un comando, mientras tanto, los que van ahí busquen cuál es el comando que yo debo ejecutar para poder configurar que el router otorgue direcciones por el método Slack. ¿Qué comando dijo que buscaron, profe? Búsquenme cuál es el comando que debo ingresar para que el router empiece a asignar direcciones por el método Slack.
Lo acabamos de ver, es el comando IPv6, IPv6, Unicast Routing. IPv6 Unicast Routing. Ese comando es el único que hace falta para que ese router empiece a mandar mensajitos de RA con toda la información para que las computadoras se asignen una dirección por Slack. Y recuerden, Slack, así se dice. Y ahora ya ese router está funcionando. O sea que esta computadora, la PC2, ya podría obtener una dirección IP. Él se va a asignar, él se va a crear su propia dirección IP con base en la información, en base con la información que le envíe el router. Recuerden, este es el comando que le permite a los routers enviar mensajitos de RA. Y Bueno, para ¿cómo es que se Slack, escribe, profe? se Slack. escribe IP, ajá, se escribe así. Slack, S-L-A-A-C. Para guardarlo. Gracias. Ahí está, perdón. Slack. Para el método Slack, eso es todo lo que hace falta. Vamos a probarlo, de hecho, vamos a ver en esta computadora. ¿Ya todos van conmigo o alguno va perdido? ¿No? Ok. Profe, Para una probarlo. pregunta. Ah, Perdón. Disculpe, es que estoy viendo por qué a mí me saca después de que le doy el no shutdown y a usted no lo sacó. a mí no me sacó, yo tengo que darle exit. No, a usted no lo sacó, pero a mí sí, a mí me sacó completamente. Ah, se le cerró la ventana. ¿No? No sé por qué será. Pero bueno, digamos, ¿a qué se refiere? Usted ya no ve la ventana del router. Que me sacó del modo interface al modo configuración global. No sé por qué. No debía haberlo sacado, pero si gusta o tiene alguna duda, puede volver a entrar y volver a darle no shutdown para ver si enciende. Y fue cuando le di no shutdown, precisamente. Sí, no debería de haberlo sacado. Ok. Verificamos que le pusimos una dirección a la interfaz, verificamos que encendimos la interfaz, verificamos que pusimos el comando IPv6 Unicast Routing. Y ahora, ya que hicimos estos pasos, vamos a configurar, vamos a decirle a la computadora que agarre una dirección por Slack. ¿Cómo lo hacemos? Entramos a la computadora, vamos a la pestaña Desktop, vamos a la pestaña, a la opción IP Configuration y ahí vamos a ver dos opciones. Una, la parte, o sea, no dos opciones, dos secciones. La parte donde está la información de IP versión 4 y ven que acá dice IP versión 6 configuration. Aquí es donde nosotros le podemos poner que agarre automáticamente una dirección. Entonces le voy a poner que lo agarre de forma automática y vean que él tomó una dirección de la red, ¿lo ven? 2001, 81, 84, 5A y se puso una dirección X. ¿Cuál? De acuerdo a la dirección MAC que tiene ese equipo. Además, él mismo se inventa un link local, una dirección de link local. Y vean el default gateway, es la dirección que le pusimos de forma la dirección link local que le pusimos al router. ¿Lo ven? Él no le pone la dirección global única, le pone la link local. ¿Okay? Nada más tenemos que entonces lo encontramos en estático, le ponemos que agarre la información, la configuración de IP versión 6 de forma automática. ¿Okay? El prefijo también vean que lo sujeta, lo agarra bien. Listo. ¿Les funcionó? Sí, profe. Sí. ¿Alguno no le sirvió o tuvo problemas? ¿No? Ok, perfecto. Entonces ya aprendieron cómo configurarlo por Slack. Esa es la forma más fácil. Ahora sí, vamos a ver unas que son un poquito más complejas
pero que también forman parte de las opciones que tiene IP versión 6. Bueno, vamos a hablar de DHCP versión 6. Primero que nada, el DHCP versión 6, como yo les dije, se puede ver en dos partes. Una, cuando trabaja sin estado y cuando trabaja con estado. ¿Recuerdan la diferencia entre sin estado y con estado? Sin estado no guarda ninguna información de direcciones que ha asignado. Con estado sí guarda información de las direcciones que ha brindado. ¿Okay? El proceso, cuando una computadora utiliza un servidor DHCP versión 6, es este. Vean que el proceso inicial es el mismo. Una computadora busca un router. Entonces primero hace una solicitud de router. El router le responde con un RA. Y recuerden que en el RA, él le indica a la computadora cuál de las tres formas va a utilizar para asignarse una dirección. Entonces, él le manda un mensaje y en este caso le dice, usted va a utilizar Slack y servidor de DHCP. Ok, entonces la computadora dice, ok, necesito contactar un servidor de DHCP versión 6. Entonces, se utiliza el Slack para agregarse una dirección, pero contacta un servidor para que le dé otra información adicional. Ok, eso en el caso de que sea DHCP stateless, o sea, sin estado. Si fuera DHCP con estado, el router le dice, utilice un servidor de DHCP versión 6, pero no se asigne una dirección por Slack. Entonces la computadora ni siquiera tiene una dirección ahí inventada. Él contacta al servidor para que le brinde toda la información, entre eso la dirección que tiene que ponerse. ¿Okay? ¿Y cuál es el proceso que realiza la computadora cuando va a buscar ese servidor? Primero, hace una solicitud, ok, manda un mensaje de se llama así, solicit, ok, manda un mensaje de solicit. Ahí lo que está haciendo es preguntando, ¿cuál es el servidor de HCP que hay en esta red? Y entonces el servidor le va a responder con un mensaje de aviso, ok, de aviso de servidor, ok. Entonces la computadora va a la computadora va a realizar también un request, por ejemplo, es que digamos, si utiliza stateless o si utiliza stateful, entonces va a variar si es un mensaje de request o de information request. Ok, ahorita vamos a ver qué trae cada uno. Y le va a decir al servidor, ok, necesito que entonces me mande la información de la dirección IP que me tengo que asignar. Y la computadora, el servidor, le responde con un mensajito de reply. Entonces ahí ya va la información, utilice esto. Y entonces ya la computadora, ya que se asignó la dirección, hace el proceso de DAT. ¿Recuerdan? El proceso para ver si de verdad es un... ¿Okay? Ahora sí. Vean que el proceso se parece mucho, en esta parte cuando usamos servidor de DHCP, se parece mucho al DHCP versión 4, ¿verdad? Lo único es que la computadora no inicia buscando un servidor de DHCP. Ella inicia buscando un router y es el router el que le dice, utilice este método, Slack con DHCP o solo DHCP. Y dependiendo de lo que le responda, la computadora se asigna una dirección o busca un servidor que le dé la dirección. ¿Okay? Listo. Cuando vamos a utilizar un DHCP sin estado, ¿okay? Entonces cuando vamos a configurar DHCP sin estado, recuerden que sin estado es que utiliza Slack, ¿ok? Cuando vamos a usar servidor DHCP sin estado, entonces lo que hace es que las computadoras, miembros de la red, se van a inventar la dirección ellas mismas, ¿recuerdan? Como Slack. Pero hay alguna información que la tienen que ir a solicitar a un servidor de DHCP. ¿Información como qué? Información como el nombre del dominio, información como el servidor DNS, información básica. ¿Ok? Entonces, la computadora va a utilizar Slack para asignarse una dirección,
pero va a buscar un servidor para que le mande información de la red, como el servidor DNS o como el dominio. ¿Ok? ¿Cuáles son las etiquetas? Recuerden que con las etiquetas en Slack, las etiquetas del mensajito es RA, esas son etiquetas del mensaje RA que obviamente envía el router, ¿verdad? Cuando yo voy a utilizar el método Slack, las banderitas, son 3 banderitas posibles. La banderita A, la banderita O y la banderita M. Cuando yo el mensaje real le indica a las computadoras que use Slack, la banderita A va con un 1, la banderita O va con un 0 y la banderita M va con un 0. Cuando le indica el RA que utilice Slack y servidor DHCP, versión 6, ahí puse DHCP, man. Y DHCP versión 6, las banderitas cambian. La banderita A tiene un valor de 1, la banderita O tiene un valor de 1 y la banderita M tiene un valor de 0. ¿Ok? Así la computadora sabe que tiene que asignarse una dirección IP versión 6 de forma automática, o sea, por Slack, pero además le dice que tiene que ir a buscar un servidor que le va a mandar más información. ¿Ok? ¿Cómo configuro yo que esta banderita O? Recuerden que estos son los valores por defecto cuando yo inicializo el router, ¿verdad? Cuando yo lo estoy configurando por primera vez. ¿Cómo hago para cambiar el valor de esta banderita O de 0 a 1? O sea, ¿cómo hago para configurarlo que sea por Slack y DHCP versión 6? Lo hago con este comando. IPv6 ND, que significa Network Discovery, o sea, el proceso de descubrimiento de vecinos. Y le pongo Other Conflict Flag. Other Conflict Flag. Esto significa la O. La banderita O es de Other Conflict Flag. O sea, bandera de conflictos, bandera de otros conflictos, de otras configuraciones. Eso significa la O. Y con ese comando yo cambio el valor que tiene la O, que tiene un 0 de forma predeterminada, se lo cambio a un 1. Si yo ya no quiero utilizar Slack con DHCP, yo puedo perfectamente cambiar este valor de 1 a 0. Adivinen con cuál. Si IPv6 ND other config flag, no hay que ponerle ningún valor, solamente es ese comando. Si ese lo configura con un valor de 1, adivinen cómo lo devuelvo a un valor de 0. Nada más le pongo el comando no IPv6. Recuerden que el no, por decirles algo, invalida un comando. Entonces, no IPv6 ND other config flag. ¿Okay? Y ahí estoy devolviendo el valor que tiene la banderita 0, la banderita O, perdón, lo estoy volviendo de 1 a 0. Entonces ahora estaría usando solamente Slack. ¿Okay? Con esos comandos yo cambio los valores de las banderitas. Ya lo vamos a utilizar, por eso lo estoy borrando. Porque ya lo vamos a usar. ¿Okay? Entonces yo necesito, eso sí, tengo que poner esos comandos en la interfaz. ¿Cuál interfaz? La que ve hacia la LAN. ¿Ok? Cada interfaz puede trabajar de una forma diferente. En un mismo router, una interfaz puede trabajar con Slack, otra interfaz puede trabajar Slack con estado y otra interfaz puede trabajar solamente DHCP. Perdón. Una puede trabajar Slack, la otra Slack sin estado y la otra DHCP con estado. ¿Ok? Es por interfaz que yo tengo que configurar cuál método voy a utilizar. Bien. Y ahora, cuando hablamos del DHCP con estado, ¿verdad? No utiliza Slack. Este método lo que hace es que hay un router o un servidor
que va llevando el registro de todas las direcciones. Y ese router o servidor le va a mandar la información a la computadora. Le va a decir cuál dirección IP colocarse, le va a decir cuál es el servidor DNS, le va a decir cuál es el nombre del dominio. Lo que no le va a decir es cuál es el default router, cuál es el get. ¿Por qué? Porque la computadora, en este primer paso, que recuerden que la computadora busca un router y el router le responde con un RA. En este primer paso, la computadora ya conoce algo, conoce cuál es la dirección del router, porque el router le contestó. Entonces ella no necesita que un servidor DNS le diga cuál es el default router. Ok, cuál es el gateway predeterminado, porque ella ya lo tiene. Ella toma la información del router que le contestó y dice, este es mi default router, mi default gateway. Ok. Por eso en DHCP vamos a notar que no hay que colocarle el default gateway. Ok. Ok. Ahora las banderitas que se configuran cuando yo quiero utilizar solo DHCP versión 6, ojo, con estado, ¿verdad? Eso quiere decir que no usa Slack. Ay. Para configurar eso, las banderitas tienen que ir la A con un valor de 0. Este es un deseado, digamos, porque perfectamente la A puede ir con un valor de 1 sin problema. La O con un valor de 1 y la perdón, con un valor de 0, disculpen. La banderita O va con un valor de 0 y la banderita M va con un valor de 1. ¿Ok? Entonces, yo le coloco, entonces, las banderitas que queden de esta manera. La A con un 0, esto es deseable, ¿ok? Perfectamente puede ir con un 1, no hay problema. El que sí no puede ir con un 1 es la O. La O debe ir con un 0 y la M debe ir con un 1, ¿ok? Y ahora, ¿cómo hago para cambiarle el valor a la M? Ya vimos cómo cambiarle el valor a la O con el comandito IPv6 nd other config flag. Pero ¿cómo lo cambio en la banderita M? Lo hago con el comando. Igual, dentro de una interfaz, ¿verdad? Yo coloco el comando IPv6 nd también, pero le pongo management config flag. ¿Ok? Management config flag, que esa sería la etiquetita de la M. La banderita de la M es de administración, management. Así es como nosotros le ponemos el valor a la etiqueta M, el valor de 1. Y si queremos devolverlo, si queremos quitarle ese valor de 1, no IPv6 nd management config flag. ¿Okay? Con el no ustedes le quitan los valores a las etiquetas. Y con el no ustedes devuelven cualquier comando. Y ahora sí, vamos a ir paso a paso configurando servidores con routers que trabajen como servidores DHCP versión 6 con estado y servidores DHCP versión 6 sin estado, o sea que trabajan con Slack. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a empezar a configurar. Para eso vamos a crear otro proyectito. Entonces pueden quedarse aquí, no hay problema. Nada más voy a bajar. Vean que el espacio de Packet Tracer es enorme. Entonces yo lo único que voy a hacer es bajar un poquito y poner otra red por acá abajo. Si quieren, para que quede todo en un mismo servidor, ¿verdad? En un mismo proyecto. Entonces aquí lo voy a poner configuración IPv6 DHCP con estado. Primero con estado. Y por acá voy a poner, bueno, no, voy a poner DHCP versión 6 sin estado. Y de este lado, DHCP
versión 6 con estado. Y este título entonces lo voy a dejar nada más como configuración. Así. Configuración IP versión 6. Aquí de este lado vamos a tener una configuración con estado y de este otro lado una sin estado. Aquí vamos a colocar igual un router 1941. Un router 1941. Vamos a colocar un switch 2960. Bueno, vamos a ocupar dos switches. Otro switch 2960. Vamos a necesitar una computadora en cada lado. Bueno, dos para que puedan tener opciones. Una computadora en cada lado. Y vamos a pegar también un servidor. Okay. Ahora vamos a conectar todos estos dispositivos. Vamos a conectar la computadora a cualquier interfaz fase Ethernet del switch, la que más les guste. Esta otra computadora del fase Ethernet a el fase Ethernet de cualquiera de los fase Ethernet del switch. Luego vamos a conectar el switch de uno de sus gigas de Ethernet, cualquiera de los dos, el que más les guste, a el giga 00 para ir con el 2, con el 00 al lado izquierdo. Okay. Y aquí igual, cada computadora de su fase Ethernet a un fase Ethernet del switch, el que sea. Y después esta otra computadora de su fase Ethernet a cualquier fase Ethernet de la red. El servidor también va a ir de su fase Ethernet a cualquier fase Ethernet del switch. ¿Okay? Y el switch al router vamos a conectarlo de 1 giga, cualquiera, el que les guste, el giga 02 por ejemplo, a la otra interfaz giga que queda, porque vean que la 00 ya la hemos usado a la izquierda, entonces a la derecha vamos a poner la 01. Okay. Así va a estar configurado. Y mientras ustedes hacen eso, yo voy a poner aquí la información de la red. Esta es la red. Toda la red se va a llamar, ya no va a ser pipasa, ahora va a ser 2 pins. Y va a ser con el dominio 2pinos.com. De este lado vamos a tener la red de Heredia, porque así va a ser, se va a llamar Heredia, porque son 2 pinos de Heredia. En Heredia no sé si hay 2 pinos, pero yo sé que en Alajuela, vamos a ir a San José entonces. San José, así se va a llamar. Red San José. Y va a tener la dirección. La red va a ser la 201. Vamos a inventar un número. 1A, 2.3, 2.2, prefijo en 64. Okay. Y de este otro lado vamos a tener la red de Alajuela, quizás si no me equivoco si hay una de Alajuela. Y esa va a ser la red 2001, 1A, 2.5, 2.2, prefijo 64. Okay. Y el servidor DNS va a tener la dirección 2001, 2.1A, 2.5, 2.2.10. Okay. De una vez les adelanto, ¿cuál es el default gateway de esta red? Vayan sacándolo ustedes también. ¿Cuál es el default gateway de esta red? ¿Y cuál es el default gateway de esta otra red?
Yo le voy a cambiar los nombres como para ir con ustedes y dándoles tiempo. Ah. Me dicen porfa si ya tienen la topología dibujada en Packet Trace. ¿Listos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Profe, ¿qué nombre le pusiste al router? No hace ¿11 o 2 falta. pinos? Yo le puse Ok, RT Dos Pinos, pero no hace falta que le ok. pongan el nombre. Mm, Nada más lo que importa es la topología y esta información. Y más bien dime o dígame cuál es el default gateway de esta red y cuál es el default gateway de esta otra red. Como les había dicho, en IP versión 6 es muy fácil saber cuál es la primera utilizada. Nada más hay que poner la misma dirección de la red. 1A, 2.3, 2.2 y le ponemos un 1. Esa es la primera dirección utilizable de la red. Acá también le ponemos lo mismo. 2001, 1A, 2.5, 2.2.1, prefijo 64. Que ese es el default get. Y por lo tanto, esta va a ser la dirección que voy a colocar en esta interfaz. Entonces la voy a poner por aquí. A esta interfaz yo le voy a poner la 2001, 1A, 2.5, 2.2.1. Y también le tengo que poner una dirección link local. Entonces yo le voy a poner la FE 80
5, 1. Y a este lado le voy a poner la dirección gateway de la red de San José, que sería la 2001, 1A, 3, 2.2.1. Y la link local va a ser FE 80, 2.3, 2.2.1. Y así ya él viene a formar parte. Esas son las configuraciones que le voy a colocar a estas interfaces. A la Giga 00 le voy a poner estas direcciones. Y a la Giga 01 le voy a poner estas direcciones. ¿Ok? Recuerden que ese es el paso 0, colocarle las direcciones. Pero en los ejemplos que vamos a ver, ellos se van a ir, van a hacer todo, digamos, a la vez. Entonces, podemos dejarlo así como está e ir viendo los pasos que están en la presentación. Ah, mira, eso está brillando. ¿Qué pasará? Nada más me dicen cuando ya lo tengan así como estoy ahorita, así como están viendo en la pantalla mía. Los nombres de los dispositivos no hacen falta. Lo que importa son las direcciones. ¿Listos, chicos? Yo ya casi. Me falta un numerillo. Okay. Igual, los pasos para configurar el DHCP con estado y sin estado están uno a uno en la presentación y en la currícula de NetAcademy. Nada más por si acaso no nos diera tiempo. Yo ya. Vamos a poner esos numerillos. Bueno, vean. Vamos a configurar primero el DHCP sin estado. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la presentación. Vamos a ver cómo configurar el servidor DHCP. Primero, cómo, bueno, ok. En cuanto a un router, digamos, el router puede servir como servidor DHCP versión 6. Puede servir como cliente, o sea, que él también acepte una dirección IP versión 6, sin que tenerse que configurar uno manualmente. Y también puede servir como un agente de retransmisión. Recuerdan que él no es el que hace el DHCP, sino que él dice, él busca a una dirección de un servidor que pueda hacer la tarea de DHCP. Es igual que con IP versión 4. Puede servir como servidor, como cliente o como retransmisión. Vamos a configurar entonces primero el DHCP sin estado. Ok, recuerden que ese es el que también trabaja con Slack. Bien, vean esa topología, se parece a la de nosotros. Viene un router conectado a una red, a un switch y las computadoras. Ignoren este tercer router, este segundo router que es un cliente, digamos. Los pasos son, primero, habilitar que el router empiece a mandar mensajes de RA. ¿Cómo hago eso? Con el comando IPv6 y Unicast Routing. Okay, entonces vamos a ir al router. Vamos a ir al router de la Dos Pinos. Y le vamos a colocar ese comando. Entonces el primer comando es, bueno, primero aquí le decimos que no. Entramos a modo configuración global y le ponemos IPv6 y Unicast Routing. Listo. Primer paso. ¿Ok? Segundo paso. Este es igual que como si hubiéramos hecho con el Slack, ¿verdad? Esto siempre es necesario cuando vamos a trabajar con DHCP o con DHCP con Slack. Siempre hay que configurar esto, porque lo que hace es permitir que el router empiece a mandar mensajes de RA. Segundo paso. Dice que vamos a crear un pool
Vamos a crear una piscina de direcciones. ¿Cómo la creamos? Con el comando IPv6 DHCP pool y le ponemos un nombre. Entonces vamos a ponerle IPv6 DHCP pool, pero pongámosle un nombre que tenía que ver. Esa era la red de San José. Entonces le vamos a poner San José IPv6. San José IPv6. Todo separado por guiones, ¿verdad? Nada de espacios. Entonces, el comando es IPv6. Es muy importante que le pongan el V6 porque eso quiere decir que va a crear un pool de direcciones IP versión 6. IPv6 DHCP pool y le ponemos el nombre que queremos. En este caso yo le puse ese. ¿Ok? San José IPv6. Al ejecutarlo, vamos a ver que entró a modo de configuración de DHCP V6. ¿Ok? Él nos muestra exactamente en dónde estamos en este momento. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van perdidos? ¿Van conmigo? Me espero un toquecito. Yo voy, Todo bien, profe. Vamos bien. Ujú, ujú. Ahora, vamos a ponerle información a el pool. ¿Ok? Como les había dicho, en DHCP sin estado, el servidor lo único que hace es mandar información como el DNS o el nombre del dominio. Entonces vean que esos son los comandos. Vamos a decirle cuál es el DNS server. DNS server, y recuerden que el DNS server es el 2001 1A. Eso yo lo inventé, entonces me acuerdo. 5, 2.2.10. Ok, solamente hay que poner la dirección. No hay que ponerle qué prefijo, qué longitud de prefijo tiene. Solamente hay que poner la dirección. Ok. Igual que como hicimos en IPv versión 4, perdón, en DHCP versión 4. Solo ponemos la dirección del servidor. Y ejecutamos. Y si no nos muestra ningún error, significa que lo hicimos bien. Recuerden, no pongan toda la palabra DNS server, pongan DN y le dan tabulador. Es más fácil y se equivocan menos. La ayuda de tabulador es súper útil. ¿Ah? ¿Perdón? No, yo dije, ujú. Ah, ok, perdón. Sí, es súper. Lo del tabulador es buenísimo, sí. Sí. El otro comando es poner el nombre del dominio. Recuerden que era dospinos.com. Entonces sería nombre del dominio dospinos.com. Esas son las únicas dos cosas que se configuran en el servidor de DHCP. ¿Por qué? Porque como es sin estado, la computadora se va a asignar una dirección ella solita. Entonces no hace falta que esté el rango de direcciones aquí. ¿Ok? Por eso aquí dice que ya podemos salir. Entonces por eso viene el comando exit. Ya le colocamos y creamos un pool y le pusimos cuál es la dirección del servidor DNS y cuál es la dirección, el nombre del dominio. ¿Ok? Vamos, este es el paso 3, ¿verdad? Faltan 2 pasecitos. El paso 4 es el más largo, pero no es tan complicado si le agarran el toque ahorita. ¿Va? ¿Van todos conmigo para pasar al paso 4? Yo sí, profe. Ok. Nadie va perdido. Okay. Ahora, para el paso 4 lo que vamos a hacer es ingresar a la interfase que ve hacia la LAN que queremos que tenga esta DHCP sin estado y vamos a hacerle estas configuraciones. Vean, las primeras configuraciones ya las hemos visto. Ponerle una descripción a la interfase, ponerle una dirección IP, link local, ponerle una dirección IP versión 6 que sea global y únicas. Y lo que está anaranjadito son los únicos comandos nuevos. Le ponemos IPv6 ND other config flag, recuerdan, para poner la banderita O en 1. Y esta parte es muy importante. IPv6
DHCP server, le decimos cuál es el pool que va a necesitar para poder propagar información de DHCP V6. Eso no se hacía en DHCP versión 4, solo se hace en DHCP versión 6. Hay que decirle cuál pool utilizar. En DHCP versión 4, él mismo sabe cuál utilizar por la dirección del default gateway y por la dirección de la red. Pero en DHCP versión 6, a la interfaz hay que decirle, use este pool. Con este comando se lo decimos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer estas configuraciones en el proyecto. Primero, ¿cuál interfaz es la que vamos a configurar? Estamos haciendo el DHCP sin estado, estamos haciendo el de la red de la abuela. Entonces es la interfase Giga 01. Si lo hicieron igual que yo, ¿verdad? Entonces hay que configurar esta interfase. Entonces me voy a meter al router y voy a entrar a la interfase Giga 01, ¿verdad? Entonces, interface Giga Profe, 01. solo que le pusimos el nombre de San José, ¿verdad? Ahora, ahí en el pool, y es la de la abuela la que estaba configurando. Era la de la abuela. ¡Ay, sí! ¡Qué vergüenza! Tiene razón. Me equivoqué. No importa, dejémoslo así. Pero cualquier cosa, si yo quisiera eliminar ese pool, si yo quisiera eliminar ese pool, recuerden, simplemente pongo el mismo comando, IPv6, DHCP pool, y le pongo el nombre, como yo lo escribí ahí, San José, IPv6, creo. Le había puesto así. Ajá, sí, San José IPv6. Y nada más le pongo un no. No. Y así lo borro. Y lo puedo volver a crear. Ok, ya con el nombre correcto. Pero no voy a hacer eso porque, dejémoslo así, que ese sea San José y que el otro sea, San José 2 o algo así. Ahí veo que inventamos. Ok. Sí, mira, me equivoqué, me hubieran dicho antes. Ok. Vamos entonces a entrar a la interfase que ve hacia la red de Alajuela. Entonces, interface Giga 01. Okay. Y vamos a empezar a configurarle. Primero, una descripción. Eso es opcional. Eso le podemos poner red Alajuela. 2 pinos. O si quieren no le ponen 2 pinos. O si quieren solo le ponen red Alajuela. O si quieren solo le ponen Alajuela. Entonces, red Alajuela 2 pinos. La descripción. Eso es meramente opcional. La descripción. Ahora sí, vamos a ponerle la dirección Global Unicast, que sería esta de aquí. Entonces vamos a ponerle IPv6 address y le ponemos la dirección 2001 1A 5 2 puntos 2 puntos 1 y le ponemos el prefijo. Recuerden que es prefijo 64. ¿Okay? IPv6 address y le pongo la dirección. ¿Okay? Ahí estamos configurando la dirección Global Unicast de esta interfaz, de la interfaz del router. También hay que ponerle la link local, ¿verdad? Entonces, IPv6, address igual, y le ponemos la link local, FE80, 5, 2 puntos, 2 puntos, 1. Y a este no le ponemos prefijo, le ponemos la palabra link local. ¿Ok? Entonces, esta es la dirección Global Unicast y esta es la dirección link local. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a poner los comandos nuevos. Recuerden, el comando nuevo es IPv6 nd y recuerden, hay que cambiar la etiqueta de la O porque aquí estamos configurando DHCP sin estado. Entonces la de la O, casi que como recomendación, pongan O y le dan tabulador. Other config flag. Y ahí estamos cambiando la etiqueta de la O que está valiendo 0 a 1. Lo ejecutamos. Y el otro comando es decirle cuál es el pool de DHCP
que va a utilizar. Entonces es IPv6, DHCP, server, y le ponemos la dirección. Espérate para revisar. Sí. Nada más se pone la dirección. Y le ponemos la dirección, no, perdón. Le ponemos el pool que habíamos configurado. En este caso, por error, yo le puse San José. Pero bueno, vamos a dejarlo así. IPv6. Entonces, este es el pool que él va a utilizar para mandar información. ¿Qué información? La que habíamos configurado. ¿Cuál es el servidor DNS? ¿Y cuál es el nombre del dominio? ¿Ok? Ejecutamos y siempre recuerden encender la interfaz. No shutdown. Y así terminamos de configurar que este router utilice en su interfaz Giga01 DHCP sin estado. ¿Okay? ¿Qué significa sin estado? Que utiliza Slack. Por lo tanto, la computadora se va a asignar ella solita una dirección y va a buscar un servidor. En este caso, el servidor es el router que le va a mandar información del DNS server y del dominio, nada más. ¿Okay? Casi que es como para nada, ¿verdad? Porque básicamente es como para tener en un solo servidor toda la configuración del DNS y del dominio, pero no es tan, digamos, yo entre estos dos yo prefiero usar Slack. Pero si estamos usando DHCP con estado, ese es muchísimo mejor porque es más ordenado. Él guarda un registro de todas las direcciones. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Van conmigo? ¿Se perdieron? Muy bien. Van bien. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a entrar a una de las máquinas y vamos a, igual que hicimos hace un momento, entrar a desktop. Vamos a ir a IP Configuration y vamos a ir acá en la sección de IP versión 6 y le vamos a decir que se asigne una dirección de forma automática. Y notamos lo mismo de hace un momento. Viene una dirección, pero vean que esta no tiene relación. Ah, bueno, sí, perdón. Esta es por Slack. Entonces aquí va incluida la dirección MAC. Aquí él se creó una dirección también link local y viene el default gateway y el servidor DNS. Ok, obtuvo la información, pero este utilizó los dos métodos, Slack y servidor de DHCP versión 6. Ok, bueno, hagan lo mismo con la otra computadora para que se asigne otra dirección. Y para terminar, hoy vamos a configurar el DHCP con estado. ¿Ok? Entonces, para eso vamos... Ajá. Las computadoras las asignamos al la IP, al DHCP. Exacto, vamos al desktop, vamos a la IP configuration y le decimos que se asigne una dirección automáticamente. Entonces, como pueden ver, en la parte de IP versión 6, ¿verdad? Porque si lo ponen aquí no va a servir porque no hemos configurado IP versión 4. Nos daría una dirección a pipa, como hemos visto, como le pasó al compañero. Nos daría una dirección a pipa. Esta. Bueno. En cambio, en IP versión 6 sí vamos a ver que está configurado porque nosotros ya hicimos el servidor de HTTP. ¿Ok? Ahora sí. Vamos con la configuración de DHCP con estado. ¿Okay? Es la que se ve a continuación. Ah, ok. El paso 5 es comprobar que la computadora se asignó una dirección automáticamente. Entonces, una forma es entrar a la configuración, como hicimos, y otra forma es con una línea de comandos poner ipconfig all, y ahí vemos toda la información, cuál dirección se colocó, cuál es el servidor DNS, cuál es el nombre del dominio, etc. Entonces, podemos ver toda la información. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo configuramos un servidor DHCP con estado? ¿Ok? Primer paso. Ah, bueno, antes. Recuerden, con estado no usa Slack. La computadora nunca se asigna una dirección automáticamente. Ella necesita que el servidor le mande toda la información. Excepto un dato. El default gateway. Ese ella no lo obtiene del servidor DHCP.
ese la obtiene de el RA que al principio el router le mandó para decirle, yo soy el router, utilice DHCP versión 6. Solo eso, no use Slack. Entonces ella contacta al servidor para que le mande la información. ¿Okay? Los pasos para configurar DHCP con estado son, primer paso, habilitar que envíe mensajes de RA. Entonces vamos a ir al router de la Dos Pinos. Y vamos, yo sé que ya lo hemos puesto, pero no importa, no le pasa nada si lo volvemos a colocar. Entonces, vamos a colocar el comando IPv6 unicast route. ¿Okay? Primer paso, listo. Check. Pero ya le hemos puesto, ok. Pero lo estamos poniendo de nuevo para que vayamos como un borrón y cuenta nueva. Vamos desde el paso 1. Segundo paso, vamos a crearle un nombre al pool. Ok, vean que hasta aquí vamos muy parecidos, ¿verdad? Vamos igual. Entonces, IPv6, DHCP, pool. Y como aquí le pusimos San José IP versión 6, vamos a ponerle a este SJ. Le vamos a poner IPv6, SJ IPv6. SJ IPv6. Al otro le hubiéramos puesto a la abuela, pero me equivoqué. Entonces, IPv6 DHCP pool y le ponemos el nombre que queramos. Recuerden que es una recomendación usar mayúsculas. No es obligado, es una recomendación. Ejecutamos ese comando y vamos a ver que entramos a modo configuración de DHCP versión 6. Entonces, ¿qué sigue? Le colocamos, ahora sí vean, le colocamos tanto el servidor DNS como el nombre del dominio, pero vean esta dirección. Le ponemos la red, le ponemos address prefix, le estamos dando la dirección de la red para que él sepa todas las direcciones que tiene para asignar. Entonces le vamos a poner address prefix y le vamos a poner la dirección de la red. ¿Cuál es la dirección de la red? Estaba en el proyecto. Es la 201, 1A, 3, porque estamos haciendo la de San José, ¿verdad? La de la izquierda. 2 puntos, 2 puntos. Esa es la de la red, ¿verdad? Ojo, no hay que poner la dirección del default gateway, es la de la red. Le vamos a poner prefijo 64. ¿Okay? ¿De dónde saqué esa información? Como les digo, está aquí en el proyecto. Está aquí en el proyecto. Aquí. La red es la 201, 2001, 1A, 3, 2 puntos, 2 puntos, prefijo 64. ¿Okay? Entonces le ponemos la dirección de la red, le ponemos el servidor DNS, o sea, DNS server, y la dirección es la misma de la vez pasada, es esta que pusimos acá, la 2001, 1A, 5, 10. Él va a ser el servidor DNS de todos. 2 puntos, 2 puntos, 10. Él va a ser el servidor DNS de todos. ¿Okay? Entonces le ponemos la dirección del servidor DNS. Y me falta algo más que era el nombre del dominio. Domain name. Igual es dospinos.com. Entonces vean que aquí el pool sí es diferente, ¿verdad? El pool necesito agregarle address prefix para que él sepa cuáles son todas las direcciones que puedo otorgarle. Porque en DHCP versión 6 con estado, el servidor es el que le va a decir a la computadora cuáles direcciones utilizar. Ella no se inventa una dirección con stack. ¿Okay? Y aquí terminaríamos. Entonces le ponemos exit. Pero al igual que con DHCP sin estado, hay que entrar a la interfaz. Ese es el paso 4. Vamos a hacerlo. Vamos a verlo. Antes del paso 4, ¿todos van conmigo hasta acá? ¿Alguno va perdido? ¿Alguno va perdido? No. No, pero si quiere preguntarle, el DNS server, ahí pusiste un 5, está bien, sí. Sí, porque es este de acá. Este servidor va a ser el servidor de todos, el DNS de toda la empresa, tanto Sí, a la abuela perfecto. como a la de. Profe, Ajá. y no había que ponerle no shutdown.
No, eso es cuando entremos a la interfaz. Es el paso 4. Ya vamos a ver. El pool, nada más hay que ponerle la información. El paso 4, que es el que dice compañero, donde hay que encender la interfaz, es acá. Vean que de igual forma, igual que en el DHCP sin estado, yo entro a la interfaz que vea la LAN, le pongo descripción, la dirección, el link local, la dirección global y únicas, hasta ahí todo normal. Pero vean que aquí le cambio la etiqueta M, la de management, se la pongo en un valor de 1 para que ya él sepa que esa interfaz va a trabajar con DHCP versión 6, solamente con estado, ¿ok? No va a usar Slack. Y vean que igual hay que escoger, hay que decirle cuál pool va a utilizar. Entonces, esa parte se parece mucho, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a entrar entonces a la interfase que ve hacia la red LAN de San José, que en este caso es la Giga 00. Entonces, interface Giga 00. Y le vamos a ponerle todo. La descripción, voy a ponerle red LAN San José. Okay. Red LAN San José. Ustedes pueden ponerle la que gusten. Descripción es algo para que uno sepa qué es lo que está conectado a esa interfaz, a la Giga 00. Que ponerle la IPv6, tanto la dirección global únicas como la link local. Entonces yo había puesto aquí la información. Pongámosle la global únicas primero. 2001, 1A, 3, ahí, 2 puntos, prefijo 64. Cuando voy a poner la global únicas, le tengo que poner el prefijo. Cuando voy a poner la link local, solamente tengo que ponerle link local. ¿Ok? O un diminutivo, link local. O solo, si yo hubiera puesto solo link, ya él sabía que era. ¿Ok? Entonces ya configuramos en esa interfase una descripción, la dirección global únicas y la dirección link local. Ahora vienen los comandos nuevos. IPv6, ND, o sea, la etiqueta de Network Discovery, la etiqueta M, yo les digo, pongan la M y denle en tabulador. Management Config Flag. Ejecuten ese comando. Eso convierte el valor de la etiqueta M de 0 a 1. ¿Ok? Y recuerden, hay que decirle cuál interfase, cuál pool es la que va a utilizar. Entonces, IPv6, DHCP, server, y le ponemos el nombre del pool que creamos. En este caso era SJ IPv6. Ese es el pool que él va a utilizar, ¿verdad? Con las mayúsculas, como lo escribimos. Si no, él no lo va a reconocer. SJ IPv6 con un guión medio. ¿Okay? Y como dijo el compañero, ¿hace falta encenderlo? Claro, hace falta no shutdown. ¿Okay? Con eso ya estaría trabajando el DHCP con estado. Significa que el router va a guardar un registro de todas las direcciones que él va asignando. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Se me perdieron? ¿Van conmigo? Yo sí, profe. Okay. Bueno, entonces ahí ya estaríamos terminando la configuración de DHCP con estado. ¿Cómo lo probamos? Vamos a ir a la computadora. Vamos a decirle aquí en Desktop IP Configuration. En la sección de IPv6 vamos a decirle que se asigne una dirección de forma automática. O sea, por DHCP. Y vean que él ya se puso una dirección, pero esta vez no tiene nada que ver con la dirección MAC. Bueno, vean que, por ejemplo, cuando él crea la dirección link local, esta parte que él inventa sí tiene que ver con la dirección MAC, pero esta, vean que no coincide, porque esa dirección se la inventó el servidor, o sea, es aleatorio. ¿Ok? Y la demás información está bien. El default gateway es el 3.1 y el DNS era el 1A510. ¿Ok? Si quieren pueden comprobarlo acá. Esta computadora que obtuvo una dirección por Slack
vean que coincide el final de la dirección, coincide la de link local como la de global unicast, porque los dos se basaron en la dirección MAC para hacer de la dirección. En cambio, esta otra de acá, ella no usó su dirección MAC. El servidor le inventó una dirección y ya se la hace. ¿Okay? Así es como nosotros configuramos entonces DHCP versión 6 con estado. ¿Okay? Solamente faltan dos comanditos que son importantes, los show, para yo poder ver la información de del router. ¿Okay? Pero ya se nos acabó el tiempo. No sé si los vemos rapidito o si alguno necesita salirse, puede hacerlo. Si no, puede ver un momentito el final de la grabación. ¿Okay? Vean. Ya una vez que configuramos el DHCP con estado, entonces ponemos el ifconfig para ver la información, ¿verdad? Para ver como lo que les estaba comentando. Ifconfig, ipconfig, me muestra la información de la dirección que yo obtuve, ¿ok? Con el DHCP. Ahora, les dije que otra forma de configurar el DHCP es que yo necesito, por ejemplo, en esta topología tengo un router que va a servir de cliente y uno que tiene que servir de servidor, ¿ok? De servidor de DHCP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso el R1 es el que va a ser el servidor de DHCP. Le va a dar dirección IP a todo mundo en esa red. Y este router R3, él va a asignarse una dirección de forma automática, como una computadora. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Primero, tengo que habilitar el IPv6 Unicast Router. Ese router necesita poder trabajar con IP versión 6. Luego, voy a entrar a la interfase, en este caso. ¿Cuál interfase? La interfase que yo necesito que acepte una dirección IP versión 6 por DHCP. En este caso sería la Giga 001. Entonces, en la interfase Giga 001 le voy a colocar el comando IPv6 enable. Entonces así él va a decir, voy a aceptar que, perdón, me voy a asignar una dirección link local automáticamente. Y luego, el siguiente paso varía. ¿De qué varía? Varía de si estoy utilizando DHCP stateful, o sea, con estado, o si estoy usando DHCP sin estado. Si estoy usando DHCP con estado, tengo que poner el comando IPv6 address, como si le fuera a poner la dirección, pero le pongo DHCP. Y esto es igual al que usamos en DHCP versión 4. Le ponemos DHCP. Pero si estamos usando DHCP sin estado, el comando cambia un poquitico. Porque vean que dice IPv6 address autoconfig. Y así entonces él se asigna una dirección con Slack y toma la información del servidor DHCP. ¿Okay? Eso es lo único que faltaba. ¿Cómo configurar un router para que él también sea miembro de él también pueda aceptar una dirección de forma automática? Pero eso, como yo les mencionaba hace un momento, no es común. Por lo general, los routers nosotros le ponemos las direcciones a las interfaces de forma manual. ¿Okay? Y este comando, por ejemplo, me muestra la información de los pool. El show IPv6 DHCP pool. Entonces, si yo quiero ver la información de los dos pool que he creado, entonces yo entro a modo usuario privilegiado y le pongo show IPv6 DHCP. Es que puse short. Show IPv6 DHCP pool. Y me va a mostrar la información de los dos pool que creé. Me va a mostrar la información del pool de San José, que me dice que tiene 0 clientes, pero qué raro, porque habían 2 computadoras que tenían dirección. Es que él no guarda registro, como este es DHCP sin estado, él no guarda registro de cuántas computadoras le ha asignado direcciones.
En cambio, este otro pool, el del lado de San José, digamos, este era de Alajuela. Yo sé que le pusimos San José, le puse San José por error, pero este era de Alajuela. En cambio, el lado de San José, ese era con DHCP con estado. Entonces, él sí guarda la cantidad de computadoras que le ha asignado una dirección. ¿Ok? Y el otro comando que nos sirve para comprobar la información es el binding. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí que nos dé un show IPv6 DHCP binding. Y entonces vamos a ver las direcciones que le ha asignado a las computadoras. Entonces, por ejemplo, solo nos van a salir las direcciones que asignó por DHCP con estado, porque son las únicas que guarda. Las otras, las de DHCP sin estado, no las guarda. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la computadora que le asignó a esta máquina, a la máquina de San José, coincide con una de las direcciones que aparecen acá. Ven que termina en 3E8, es esta, 3E8. Y además podemos ver cuándo expira. Vean que esta dura hasta el 2 de diciembre, creo que esos son 3 días. Entonces, y viene de más información. ¿Okay? Y esta es la dirección que tiene la otra computadora, la 2242. No la voy a abrir porque ya estamos a destino. ¿Okay? Entonces, solamente ese comando, el binding, solo me muestra la información que yo configuré en DHCP con estado, ¿verdad? Y el último comando es el de retransmisión. ¿Se acuerdan que en IP versión 4 es el comando IP helper? En IP versión 6 es el comando. Igual entro a la interfase que yo quiero que pida ayuda a algún servidor externo. Y yo le pongo IPv6 DHCP relay destination y le pongo la dirección. ¿Ok? La dirección del servidor donde está y por cuál interfase tiene que salir para llegar a ese servidor. ¿Ok? Entonces es un poquito más complejo. El otro solo hay que poner IP helper. Este sí hay que poner más información. IPv6 DHCP relay destination, eso siempre va igual. Es parte del comando. Y aquí es donde yo pongo la dirección del servidor DHCP que me va a ayudar. Y la interfase por donde tengo que irme para llegar a ese servidor. ¿Ok? Y así termina el capítulo 8.